Muy buenas noches, amigo televidente que nos escucha. Esta noche traemos una palabra de vida y de bendición para ti, para tu familia, para tu hogar. Y queremos compartir y entrar inmediatamente en el ángulo espiritual para así estar leyendo un par de capítulos bíblicos de la palabra de Dios, una palabra de vida y de bendición. Y estaremos leyendo en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 5 en adelante. La palabra se lee bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dicen así su palabra: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Padre, damos gracias por tu palabra que han sido leídas en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, por ella. Y te pedimos que estés tú bendiciendo a cada amigo televidente que nos escuche en esta noche, a cada hogar que nos ven en esta noche a través de esta transmisión. Padre, te pido que bendiga a cada amigo, cada hermano, cada pastor, cada ministerio, cada evangelista, cada profeta, cada apóstol. Te pido que lo bendiga, lo llene de bendición y que abra su entendimiento, Señor, en esta noche. Y voy a poner como tema a esta palabra, palabra de vida y bendición. Le voy a poner como tema vida y bendición. ¿Sabe por qué le voy a poner vida y bendición? Porque lo primero que Dios hace a través del libro de Génesis es darle vida al mundo, es darle vida a cada cosa que Él crea, es darle vida al mar, vida a la tierra, vida a los árboles, vida a los animales, vida a Adán y vida a Eva. Y después que le da vida, también le da bendición. Y por eso lo estoy poniendo como tema vida y bendición para tu vida. Y podemos ver cómo Dios le entrega un legado después que le da vida a cada cosa. Pero también podemos ver cómo Satanás obra a través de la serpiente, diciéndole claramente a Eva, sino que sabe Dios que cuando coma de ese árbol será como Dios, y serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal. Podemos ver cómo la serpiente, que es el animal más astuto, registra la palabra en el Edén, engaña a Eva. Y Eva, desde el Edén, es la representación de cada mujer nacida en este mundo. Y me voy a dar a entender esta noche, para que ustedes me entiendan lo que les quiero llegar a concluir con ustedes y a colapsar con ustedes, que Eva es la representación de la mujer en el Edén, y que también por Eva muchas mujeres tomaron vida en el mundo, pero también Eva fue la que transmitió el pecado al mundo, y que por Eva entró el pecado donde Adán, y a través de Adán entonces el pecado entra a los hombres. ¿Por qué? Porque el legado que Dios estableció en Adán fue en Adán, no fue en Eva, sino que por causa de Eva, Adán peca, y por causa de Adán, nosotros también pecamos, y por causa de Adán, entonces también nosotros tenemos la consecuencia hoy en día, y arrastramos una maldición generacional, generación tras generación. ¿Cuál? La causa del pecado, porque el pecado, por causa del pecado, Dios separa al hombre de su presencia. Por causa del pecado, Dios echa fuera al hombre del Edén. Por causa del pecado, Dios saca a Adán y a Eva. Y no solo que lo saca, sino que también le aplica la consecuencia que trae el pecado al mundo y hacia ellos. Porque la serpiente, el diablo, que convenció a Eva, ahí podemos ver cómo se activa un don de convencimiento en él. Y podemos ver cómo el diablo altera la palabra para penetrar y convencer a alguien que él quiere destruir. Y hoy en día podemos ver que hay muchas personas que se están dejando destruir por el mismo diablo,
están pastoreando, están militando a la obra de Dios y se están dejando destruir por el mismo diablo. ¿Cómo así? Usted me dirá, ¿cómo así, pastor? ¿O cómo así, evangelista? ¿Sabe cómo así? Porque hoy en día hay muchas iglesias que le prohíben hasta hablar en lengua a los cristianos. Y la palabra me registra a mí que cuando el rey Belsasar trajo los utensilios del templo de Dios para beber vino y corromperse, dice que le apareció una mano en la pared y escribió Mené, Mené, Tequé, Upalzín. Y yo creo, y no me equivoco, sin temor a equivocarme, que Dios habló en lengua ahí. Y no solo que habló en lengua, sino que escribió en lengua en la pared. Y llamaron los magos, los sátrapes, los adivinos, a todo el mundo llamó el rey. Y hubo turbación en él. Porque si una cosa hay cuando llega la presencia de Dios a tu vida, cuando Dios llega a un lugar, hay turbación, hermano. Y el diablo se turba. Dice que aquella noche el rey se turbó tanto que no podía dormir. Y hubo turbación en él. ¿Por qué? Porque nadie podía interpretar el idioma que Dios había escribido. Y te voy a explicar algo. Si hay cosas que Dios la tiene escrita desde antes de tú empezar a ejercer un ministerio, antes de tú empezar a ejercer una iglesia, antes de tú empezar a ejercer un trabajo, hay cosas que ya Dios la tiene determinada en el cielo y solamente le falta sacar su mano y escribir en la pared para que tú puedas entender cuando Él habla contigo. Y por eso que yo veo hoy en día que hay muchas personas que están negando a Dios. Con su boca dicen que aman a Dios, pero lo están negando con sus hechos. Porque una persona que no le permita a otra persona hablar en lengua dentro de una iglesia es una persona que no cree en Dios y no cree en el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si en algo tengo claro es que Dios nos enseña a someternos y a humillarnos. Si ustedes registran la palabra en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 5 en adelante, me habla del ministerio de Zacarías. Cuando Zacarías empieza a ejercer el ministerio, que dice que entró en los días de Zacarías a ejercer el ministerio y a encender el incensario. Él entró. Y el ángel dice que se le apareció y le dio una palabra profética de que Juan el Bautista iba a nacer a través de él. Pero ejercía el ministerio, pero no creía. Están ejerciendo el ministerio, pero no creen. Entonces, cuando le dice que Juan el Bautista iba a nacer para preparar un camino dispuesto al Señor, dice que Juan lo envía adelante. Ya Dios tenía determinado mandar a Juan antes de mandar a Jesús. Entonces, por eso podemos ver que ya Dios tiene cosas determinadas antes de que tú comiences a ejercerla. Podemos ver cómo Dios determina de que Juan nazca primero, pero ya Jesús estaba determinado en el cielo nacer de segundo. Y podemos ver cómo Juan va adelante y Jesús va detrás. Podemos ver cómo se activan cosas en Juan a través de Jesús. Porque la palabra me registra que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Dice que cuando María llegó donde Elizabeth y le dio la salutación, la criatura saltó de alegría en su vientre y fue llena del Espíritu Santo. Hay cosas y hay a quienes Dios llena desde el vientre de su madre del Espíritu Santo para determinar algo que depende de Él. Pero claramente el ángel le profetiza y le explica y le hace entender, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, pero le da a entender e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, no con el espíritu y el poder de Juan el Bautista, sino el espíritu y el poder de Elías. Es que hay cosas que Dios la determina desde antes de tu nacer para facilitártela a ti, para que tu vida sea más cómoda, para que tu vida sea mejor, para que tu vida sea una vida de bendición, para que tu vida sea una vida de vida eterna y no de muerte. Por eso que tenemos de detenernos, debemos de detenernos a analizar cosas que Dios nos ha entregado y nos puso por obra, por cabeza enfrente de ella, y la estamos ejerciendo, pero no nos estamos dando cuenta que nos van a llevar a la muerte. ¿Sabe? Pregúnteme por qué. Usted dirá, ¿por qué nos van a llevar a la muerte? Si una cosa tengo por entendimiento fue que Dios le entregó el espíritu y el poder de Elías a Juan el Bautista para que preparara un camino dispuesto al Señor y para que bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si algo tengo por entender, que cuando tú no sabes ministrar una cosa, hay cosas que te pueden llevar
a perjudicarte. Hay cosas que te pueden llevar a la pérdida. Dirá, ¿cómo así? ¿No pueden llevar a la pérdida? Sí, porque el espíritu de Elías y el poder de Elías llevaron a Juan a la muerte. Porque cuando él llega donde Herodes, le dice, Herodes, no te dé lícito tener la mujer de tu hermano. Herodes dice que la palabra que era temeroso de Juan el Bautista. Pero Herodías estaba llena del diablo y no temía a Juan el Bautista. Porque hay perímetros donde tú no puedes entrar. Aunque tú tengas el poder de Dios y el Espíritu Santo de Dios, hay perímetros que son restringidos para ti. Porque un perímetro espiritual no opera desde un terreno endemoniado. Primeramente, te voy a explicar cómo así. Escucha bien. Una persona espiritual no puede meterse a un territorio endemoniado para poder operar en lo espiritual. Pero una persona endemoniada sí puede entrar a un terreno espiritual. Y cuando entra al terreno espiritual, el mundo espiritual se libera. No sé si usted se da cuenta que cuando Jesús llegaba a un lugar, Jesús no entraba a los terrenos endemoniados. Los demonios entraban al terreno de él. Y desde que lo veían decían, a ti te conozco, tú eres el santo de Dios y has venido a atormentarnos. ¿Por qué? Pero ellos, los primeros que hablaban eran ellos. Jesús no hablaba de primero. Cuando los demonios hablaban, lo primero que hacían era que entraban al terreno espiritual de Jesús, a la atmósfera espiritual de Jesús. Y cuando tú entras a la atmósfera espiritual de Dios, hace que se activen cosas en el mundo espiritual de parte de Dios para atar y reprender cosas, las cuales tú tienes autoridad y Dios te la da, pero dentro de tu perímetro espiritual. Pero podemos ver que Jesús llegaba donde estaban los endemoniados, pero Jesús no les decía, tú estás endemoniado, sal fuera. Él esperaba que los demonios entraran en su entorno primero, que entraran a su atmósfera. ¿Para qué? Para después determinar y llevar cosas a colación y echar cosas fuera. Y si en una tengo entendida fue cuando llegó donde Gadara, había un hombre que estaba endemoniado, el endemoniado de Gadareno. Dice que estaba endemoniado y cuando él llega, lo primero que el demonio hace es manifestarse, violar el espacio espiritual de Jesús y penetrar en Jesús. Y cuando penetra donde Jesús, Jesús le dice, cállate. Y el demonio calla. Le dice, ¿cómo te llamas? Y el demonio le responde, Legión me llamo. ¿Por qué? Porque somos muchos. Si usted puede ver que en una persona pueden operar más de 2000 demonios. Dice la palabra que registra que allí había un atro de cerdo con más de 2000 demonios, que cuando los cerdos salieron de esa persona, fueron a los cerdos allá, los demonios. Dice que los cerdos se derribaron por un precipicio y murieron. ¿Por qué? Porque fueron influenciados por el demonio de una vez. Por eso quiero explicarte que hay cosas que tú la aportes, no las sabes utilizar y te pueden llevar a la muerte. Podemos ver cómo aquellos demonios salen de esa persona y se van a los cerdos. Cuando tú oras por una persona que está influenciada por una persona del mundo, hay demonios que van a salir de ese cuerpo y si no hay dónde ir, van a ir al cuerpo tuyo y tú vas a recibir la influencia. Y si tú no sabes atar y reprender esa influencia, si tú no sabes combatir esa influencia demoníaca, esa influencia te va a llevar a la muerte. Te traigo a colación lo mismo que pasa con Juan el Bautista. Cuando la hija de Herodías danza delante de Herodes, dice que le agrada a Herodes. Y Herodes le dice que le pida hasta la mitad de su reino y se lo dará, porque agradó a Herodes. Si tú puedes ver que una cosa que te lleva a agradar es el mar. El mar hace que muchas cosas te agraden a ti. ¿Para qué? Para sacarte del entorno, del enfoque de Dios. Y si podemos ver que una cosa fue que hizo, que cuando ella danzó, ahí mismo inmediatamente agradó el mar, agradó a Herodes. Herodes era el rey de aquella nación. Pero la hija inmediatamente, como no sabía lo que iba a pedir, fue donde la madre. Dice que la madre le dijo que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista. No sé si usted me entiende lo que estoy diciendo en esta noche. Lo estoy llevando un poco de profundidades bíblicas, espirituales, para que usted entienda. Que hay cosas que Dios te la da para que tú te manifiestes en ciertos lugares, pero no para que penetres en lugares restringidos. Hay cosas que Dios te la da para que tú la uses en lugares específicos, no para que tú la uses en lugares donde no te es lícito utilizarla.
Y podemos ver que hoy en día se está perdiendo la esencia espiritual. ¿Por qué? No sé si usted podrá entender que una de las cosas que pasan es que cuando Jesús llega donde Juan el Bautista, Juan está bautizando. Y Juan le contesta, tú vienes hacia mí para que yo te bautice y el que tengo que ser bautizado por ti soy yo. Y es ahí que tenemos que llegar, hermano. Que Jesús le dice, es necesario que yo sea bautizado por ti. Para que la enseñanza empiece primeramente por lo de adentro, por lo de la casa. Jesús se humilla. Jesús se humilla y se deja bautizar por Juan. Pero si algo tengo por entender era que Juan bautizaba solamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que Juan bautizaba con agua, no con el Espíritu Santo. Dice que cuando Jesús es bautizado por Juan, dice que sale del agua, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Y no sé si usted entiende lo que le quiere explicar la palabra a usted. La palabra claramente le quiere explicar que descendió en forma de paloma sobre Jesús y el Espíritu Santo está sobre la tierra y que el Espíritu Santo puede tomar cualquier forma. El Espíritu Santo se puede convertir en cualquier paloma. El Espíritu Santo se puede convertir en cualquier cosa nacida en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que el Espíritu Santo se paseaba sobre las aguas. El Espíritu se paseaba sobre las aguas, el Espíritu de Dios. Y si en algo tengo por entender fue que tomó forma de brisa cuando llenó en el Pentecostal, cuando bautizó a los apóstoles, tomó forma de brisa. Dice que descendió un viento recio descendió y cayó sobre los apóstoles que estaban en aquel apocentro. No sé si tú me estás entendiendo que el Espíritu Santo puede traspasar una pared. El Espíritu Santo puede traspasar una casa. El Espíritu Santo se puede convertir en invisible y en visible, porque se convirtió visible cuando la paloma tomó forma de paloma. Pero también se convirtió invisible cuando descendió en forma de viento recio y penetró en la casa donde estaban los apóstoles. No sé si me estoy dando a entender, te estoy dando a entender que el Espíritu Santo puede estar a mi lado aquí ahora mismo, como también puede estar a tu lado. El Espíritu Santo puede tomar decisiones así como la estoy tomando yo, así como la estás tomando tú. Pero hay cosas que tú se la estás restringiendo al Espíritu Santo. Cuando tú le dices a una persona que no habla en lengua, ya tú le estás restringiendo al Espíritu Santo de Dios cosas que no te es lícito restringírselas. ¿Sabe por qué? Porque si algo tengo por entender que yo soy creado por Dios, no Dios creado por mí, y que yo no tengo que darle orden a Dios de lo que Dios tiene que hacer en mi vida, sino que el que tiene que darme orden a mí es Él, y que yo tengo que someterme a las órdenes y a la enseñanza que Dios me está entregando. No sé si tú me estás entendiendo lo que te estoy explicando, pero podemos ver hoy en día que cuando Adán fue creado, Dios lo crea y le da forma. ¿De qué? Del polvo. Pero dice la palabra que sopló en el aliento de vida. No sopló en el Espíritu Santo, sopló aliento de vida. Y por eso yo creo y te doy a entender que traigo por tema hoy vida y bendición. Y después que le dio vida, entonces le dio bendición. Dice que lo bendijo. Le dijo multiplicaos. Y si en algo tengo por entender, es que el hombre lleva vida por Dios y también lleva bendición por Dios. Pero también lleva maldición por el diablo dentro de su vida. ¿Sabe por qué? Porque si en algo es que el hombre tiene que entender, es que tiene que detenerse, analizar cómo es que Dios opera, cómo es que Dios camina, cuáles son las cosas que Dios establece y la ordenanza que Dios establece. Voy a tener que dejarlo hasta aquí porque el tiempo es corto y hay que ser obediente porque Dios es un Dios de orden y las cosas de Dios son ordenadas. Y voy a estar orando para ser despedido y más adelante estaremos desenvolviendo y desenredando muchas cosas bíblicas que están enredadas aquí adentro y que las personas no la entienden. Porque Jesús dijo en su palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Una persona que no tenga conocimiento tampoco tiene entendimiento. Y una persona que no tiene entendimiento tampoco sabe cómo opera el mundo espiritual.
Padre, te doy gracias en esta noche por tus palabras que han sido predicadas, tus palabras que han sido exhortadas, tus palabras que han sido enseñadas, Señor. Yo te pido que tú nos bendigas a todos, a cada uno de nosotros, hombre, mujer y niño, hogar, familia, naciones que nos están viendo a través de este canal, que tú lo bendigas a través de tu palabra, porque una cosa tengo por entender, y es que tus palabras son benditas desde antes de la creación del mundo. Y por eso, Padre, yo entiendo que tú eres un Dios de poder, un Dios de autoridad y un Dios de misericordia. Y que entiendo que tú cambiaste el arca de la muerte por la gracia de Jesús. Gracias, Señor, por eso, porque hay muchos que no entienden lo que tú has hecho con ellos. Que tú has cambiado un arca de muerte por una gracia de vida y bendición. Y que todavía el pueblo está viviendo en la maldición. Santo eres, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, te pido que si hay alguno en pecado, que no le tome en cuenta ese pecado porque no saben lo que hacen. Que seas tú manifestándote y darle a entender, dándole entendimiento, dándole visión, dándole conocimiento y discernimiento espiritual. Gracias, Señor, por esta palabra, y hasta aquí hemos llegado con esta tu palabra que han sido soltadas, palabras de vida y bendición a través del canal. Recibe tu milagro con el apóstol Luigi Parra. Un placer estar con ustedes, y estuvo con ustedes el evangelista Starling Javier, Hijo de Dios, por su infinita misericordia. Muy buenas noches, y que todos tengan una feliz noche y que tengan un dulce sueño de mi parte y de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Hasta luego.